Continuamos en Resumen Matinal, la revista. Muy buenos días, gracias a los que están en sintonía y bienvenidos a los que recién se integran a esta mañana de viernes. Estamos en vivo por Canal 25 para todo el país y también a través de las plataformas digitales de canal25rd.com. Este tema del coronavirus, toda esta pandemia ha tenido graves y difíciles repercusiones a nivel de salud, a nivel de país, a nivel emocional, pero también a nivel económico, a nivel de los empleos. Entonces, muchas de las preguntas, de las dudas que genera muchísima ansiedad en la gente es saber qué va a pasar con mi empleo de ahora en adelante. Empleadores como también para los empleados, cuáles son los derechos que se nos deben respetar, cuál es el proceso a seguir, cuáles leyes me amparan y cuáles no. Pues para esto conversamos con una experta en la materia. Nos acompaña Julie Bellis Juan del Pool, que hoy conversa con nosotros a propósito de empleos y coronavirus. Muy buenos días, Julie Bellis. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ingrid, y buenos días a toda la audiencia que se da cita en este resumen matinal, la revista. Para mí es un honor poder compartir informaciones de interés con todas las personas que se dan cita en este programa, ya que, como has dicho, el coronavirus ha generado grandes impactos y uno de ellos ha sido la desaceleración en la economía, lo que genera consecuentemente una situación ante los empleos y las relaciones laborales, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Cuál es desde el primer momento que se declaró el estado de emergencia en República Dominicana, muchos empleos suspendidos por el tema de la cuarentena? Empleadores que se acataron al llamado de las autoridades entraron incluso en un programa de incentivos, por así decirlo, de ayuda económica para poder compensar a esos empleados que se quedaban en casa. Algunos dirán, estamos cubiertos por ahora, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué se espera a partir del momento que diga el gobierno dominicano, levante la bandera, por así decirlo, y diga, volvemos y nos reintegramos a nuestras labores económicas? Lo primero es que con las medidas que se han tomado desde el gobierno es con la finalidad de incentivar al empleo, en el sentido de que los empleadores no terminen los contratos, porque al principio, cuando se generó la crisis, muchos empleadores optaron por desvincular a sus trabajadores y no esperar las medidas oficiales que ha dado al traste con el programa FASE, tanto en la modalidad 1 como en la modalidad 2. Y paso a explicarle a la gente, el fase 1 es la suspensión total de los trabajadores cuando los empleadores se ven en la obligación de parar sus actividades, y bajo esta modalidad de fase 1 el Estado Dominicano ha estado subsidiando a los trabajadores que están cotizando en la seguridad social con un monto que equivale al 70% del valor que tiene cotizando la seguridad social, con un tope hasta 8.500. Esto quiere decir que si usted tiene un salario de 10,000 pesos, el subsidio que el gobierno le va a estar depositando en su cuenta asciende a 7,000 pesos. Pero aquel trabajador que tenga un salario de 25,000 pesos, el tope será 8.500. Asimismo, el fase 2, consistente y aplicable para las empresas que tengan que mantener sus labores, aunque en una jornada parcial, el Estado está subsidiando 5,000 pesos con la responsabilidad del empleador a cubrir el resto del salario. Esto es importante que lo veamos, Ingrid, porque generará a futuro situaciones que transformarán la forma de trabajo en la República Dominicana. Y como sabes, nuestra legislación es del 1992, por lo tanto, no muestra mecanismos ni instrumentos legales que permitan regular el teletrabajo y trabajos a distancia, que son los que, aunque han venido usándose en la República Dominicana, como el outsourcing, entre otros, ha sido muy necesario en esta situación coyuntural que requiere del aislamiento social. Pero aunque el código no establece el teletrabajo per se, no impide que se pueda ejecutar contratos de trabajo bajo esta modalidad. De manera que lo que vemos a futuro es que esa va a ser la modalidad preferiblemente a utilizar por los empleadores siempre que
aplique a las funciones y el objeto del trabajo de que se trata, porque ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha advertido que gran parte de los empleos, específicamente de las áreas de servicios en América Latina y el Caribe, los empleos formales se van a perder hasta en un 27% en el caso de Bahamas, el caso de Argentina, que es quien maneja el porcentaje más bajito, y República Dominicana en un corto plazo pudiera perder cerca de un 6% de los empleos formales, lo que abre la mente temprana a los empleadores de que vayan creando mecanismos que faciliten que sus trabajadores puedan laborar en los que apliquen, que tengan labores administrativas a través del outsourcing o el teletrabajo y aplicar las medidas de seguridad con, con los que deban estar en un recinto laboral. Siendo la situación, por ejemplo, que el empleador se tenga que ver en la necesidad de, porque se han visto en una baja muy grande sus operaciones y una vez se restablezca la actividad económica regular, independientemente del fase y demás, de verse en la necesidad de, como quiera, prescindir de contratos y hacer cancelaciones en su empresa, los derechos que adquieren esos empleados siguen siendo los mismos que en una situación regular, es decir, su liquidación, sus compensaciones estarían completas. Claro que sí, ante la figura del desahucio, que es una causa de terminación que contempla la no causa por parte del empleador, cuando se desvincula al trabajador, el empleador tiene la obligación de pagar prestaciones laborales, que es lo que engloba la cesantía, el preaviso y los derechos adquiridos que bajo ninguna circunstancia y por ninguna de las formas de terminación del contrato de trabajo se pierden. Ahora bien, el Código de Trabajo en su artículo 51 presenta opciones para suspender el contrato ante situaciones como la que has planteado, incosteabilidad, que no haya materia prima y que ese empleador no tenga la posibilidad, que aun cuando haya materia prima y pueda costear los costos, sus productos y servicios no se estén vendiendo. Y el código plantea incluso en los ordinales 8, 9 y 11 del artículo 51 posibilidades para que el empleador pueda suspender el contrato de trabajo hasta 90 días. De manera que si persiste la situación que ha generado en primer orden esta suspensión, que en muchos casos ha sido dado por el estado de emergencia, y ahí quiero abrir un paréntesis, Ingrid, porque no es el coronavirus COVID-19 que ha provocado la mayoría de la suspensión de los contratos de trabajo, porque esa per se no es una causa, a menos que haya un trabajador contagiado. A ese trabajador en específico que genera un riesgo de contagio frente a los demás trabajadores, deberá suspendérsele. No Lo que suspendérsele. Y la suspensión genera el paro de las obligaciones, tanto del trabajador como del empleador. Entiéndase, el trabajador no tiene que prestar el servicio y por lo tanto el empleador no tiene que remunerar. Y es por eso que ante ese estado de suspensión surge el programa FASE para que estos trabajadores reciban ingresos económicos durante el plazo de la suspensión. Julie Bellis, hablando ya este tiempo, hemos estado hablando de trabajadores que son formales, de incluso el FASE plantea un grupo de empresas que no entran dentro del plan de subsidio. O sea, no todas las empresas, aún así sean formales o tipos de industrias o negocios, entran en el programa de FASE. A eso también sumamos a todo el sector informal del país. Entonces, ¿cómo plantea las leyes dominicanas que tienen que ver con el trabajo, todo el manejo de este grupo poblacional? Sí, lo primero es que mediante el decreto que declara el estado de emergencia, el primer decreto que suspende las actividades comerciales durante 15 días, fueron excluidas aquellas empresas que tienen como finalidad temas asistenciales como la alimentación, la salud, ahí están incluidos los hospitales, clínicas, farmacias, supermercados, colmados
y las del sector industrial, que necesariamente zonas francas, que no pueden paralizar sus labores. Posteriormente, mediante la resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo, se ratifica e insta a estas empresas a tomar las medidas. Sin embargo, posterior a esta resolución, se notó que los call centers que caen bajo el renglón de zonas francas seguían laborando porque son zonas francas y se emite una resolución especial para esto porque no se estaban respetando las labores de distanciamiento y bien este trabajo se puede realizar outsourcing, vía teletrabajo porque es a través de llamadas. Con respecto a lo que indicas, es importante ver que la realidad que vive República Dominicana ante la situación de la pandemia es que nosotros tenemos todavía una tasa alta en el trabajo informal, lo que genera que muchos trabajadores en la República Dominicana no se encuentren protegidos con las medidas que ha tomado el gobierno. Y es que la ley 8701 de la Seguridad Social, que es vinculante al Código de Trabajo, genera la obligatoriedad de que los empleadores tengan a sus trabajadores cotizando en la seguridad social. Ante este incumplimiento de los empleadores, y yo también le llamo una inobservancia de los trabajadores, porque hay una responsabilidad compartida. Cuando usted va a iniciar una relación laboral con una empresa, verifique que esa empresa cumple con todas las obligaciones sustanciales que recaen sobre un empleador. Y esa situación genera que, Ingrid, nosotros tenemos una alta tasa de MIPIMES y más del 80% de las MIPIMES en la República Dominicana corresponden al mercado informal, lo que nos da un panorama triste ante la situación de esos trabajadores que no están recibiendo ningún beneficio, ningún subsidio, pero hay una situación, una consecuencia más alarmante, y es que ante el incumplimiento de no tener sus libros organizados y la cotización en la seguridad social, estos empleadores no pueden recibir la autorización para la suspensión de los contratos de trabajo. Y ante la no suspensión, las obligaciones del contrato siguen vigentes, y es decir, la de pago. Aunque no pueda, por las circunstancias que hemos planteado, incosteabilidad, materia prima, no pueda realizar sus labores esta empresa, el empleador no puede suspender la obligación de pago, porque si deja de pagar a su trabajador, este puede demandarlo y puede presentar una dimisión por falta de pago e incumplimiento de obligaciones sustanciales. Esos son panoramas que afectarían ampliamente al sector empresarial frente al no cumplimiento de las obligaciones que están muy vinculadas a la cotización en la seguridad social. Ahora mismo tenemos temas vinculados a la seguridad en el trabajo, porque aquellas empresas que siguen laborando deben acatar las normas del reglamento 526, que es el que establece que haya constituido un comité de higiene y seguridad. Y ahora, ante esta pandemia, han salido a relieve, Ingrid, muchas situaciones que los empleadores no han querido asumir, porque no ven la importancia, no han visto la importancia. Porque es como el ladrón, es como en la casa, que no ponemos candado hasta que nos roban. Claro que sí, y para eso el código establece la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. A veces yo como esposa le digo a mi empleador, no me incluya en el seguro porque yo voy a estar como dependiente de mi esposo para que no me hagan el descuento. Pero ojo, Ingrid, seguridad social no es solo seguro médico, está el riesgo laboral, está el fondo de pensiones que dicho sea de paso es una discusión actualmente, y ahí vemos la relevancia que de esas personas que han decidido voluntariamente, cuyo acuerdo no tiene ningún efecto legal. Usted puede tener una carta firmada donde su trabajador le haya indicado que no quiere ser protegido en la seguridad social y mañana ese trabajador decide demandarle por esa causa y un tribunal la va a acoger. De manera que no tiene ningún efecto. Al final no nos estamos librando de nada con ese incumplimiento. Y hoy día nosotros vemos la realidad en la que nos encontramos por no tener a nuestros trabajadores en la seguridad social, y dicho sea de paso, el efecto que genera a largo plazo en la vida de las personas por no tener el acumulativo en un fondo de pensiones. Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para los empleados
en este momento que estamos viviendo de pandemia? Lo Para la primero es, calidad de los mismos. sí, que de los grandes errores se aprende para aquellos que se han mantenido en la informalidad y es hora de que entremos al mercado formal, de que regularicemos nuestra situación para proteger, qué lindo, para proteger a nuestros empleados y sobre todo proteger nuestra seguridad jurídica y evitar demandas laborales. Ante esta pandemia, sin dudas, debemos reflexionar incluso sobre la discusión de la modificación del Código de Trabajo para adecuarlo a las nuevas formas de ejecución de contratos que han surgido y que han sido necesariamente para respetar las medidas de aislamiento social. De manera que la invitación tanto a los empleadores como a los trabajadores es que pongamos la mirada en cómo formalizar nuestras ejecuciones de contrato y también a quienes tienen vocación legislativa, que empecemos a ver, inmediatamente pasemos de esta crisis, el tema de modificación del código y que la comisión tripartita, integrada por la clase trabajadora, la clase empresarial y el Ministerio de Trabajo, convoque reunión para que revisemos estos temas y adecuemos nuestra legislación a los nuevos tiempos. Bueno, pues yo creo que ese es el llamado, Yulidelis. Muchísimas gracias a Yulidelis Wonderpool por acompañarnos, asesorarnos y brindarnos estas orientaciones tan necesarias en este momento, porque no hay nada que inquiete más al ser humano que la estabilidad económica. Porque de eso depende su bienestar y de su familia también. Así que muchísimas gracias por las orientaciones a nivel de empleo y trabajo de cara a la pandemia que vivimos hoy día. Gracias, Julie Vélez, por las observaciones del lugar. Gracias, Ingrid. Buenos días para toda nuestra audiencia. Gracias. Nosotros continuamos con más de Resumen Matinal, la revista. Y aprovecho para invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Resumen Matinal Revista. Ahí pueden buscar todo nuestro contenido y es un canal y un momento en donde podemos encontrarnos con material no solamente una vez por semana, sino que tenemos informaciones constantes en nuestro canal de YouTube. Así que Matinal. Nos vamos a una pausa y en breve ya regresamos con más de Resumen Matinal. Tenemos sexualidad, cómo vivirla en la pandemia. Dos especialistas nos acompañan en un tema sin desperdicios. Luego de la pausa.